Hola, buenas tardes a todos los amigos americanos que nos están acompañando. Buenas noches a los amigos europeos que estén aquí presentes. Les agradezco muchísimo que sean parte de esta mesa, de la mesa de farmacontaminación, que se da en este día, celebrando el Día Argentino de la Conciencia Ambiental y también el Día Mundial del Farmacéutico, instaurado en virtud de la fecha en la que fue creada la Federación Internacional Farmacéutica. En el marco del segundo Congreso Iberoamericano Virtual de Salud Ambiental y en nombre de CIPSA, les agradezco que estén aquí presentes y sin más preámbulo, más que saludarlos y volver a agradecerles, vamos a dar por iniciada esta mesa, la cual va a comenzar con la ponencia de la doctora Rafaela dos Santos Costa. Rafaela es licenciada en Ciencias Biológicas, especializada en Planificación y Gestión Ambiental y Enseñanza de la Química, magíster en Dinámica de los Océanos y la Tierra por la Universidad Federal Fluminense y posee el doctorado en Desarrollo y Medio Ambiente por la Universidad Federal de Río Grande do Norte de Brasil. Tiene experiencia en ciencias ambientales con enfoque en toxicología ambiental y actualmente investiga sobre contaminantes emergentes, especialmente productos farmacéuticos. Rafaela nos va a brindar una charla respecto a contaminación por fármacos, transdisciplinariedad y nuevos desafíos. Entonces escuchamos la ponencia de Rafaela. Olá, pessoal, bom dia a todos. Costa. Eu terminei o doutorado ano passado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, o PRODEMA. Hoje eu estou muito feliz em estar participando, então, do segundo Congresso Virtual Ibero-Americano de Saúde Ambiental e o primeiro Congresso da Rede de Toxicologia Latino-Americana e do Caribe. Eu queria trazer um pouco para vocês, então, a gente conversar um pouco sobre a questão da poluição por fármacos, que foi o tema da minha tese de doutorado, trazendo para vocês, então, algumas perspectivas, né, de como essa poluição ela é uma temática transdisciplinar e como a gente tem vários desafios pela frente quando a gente fala da poluição por fármacos. Bom, antes da gente seguir, então, falando sobre os desafios e a transdisciplinaridade da poluição por fármacos, é importante que a gente conheça, então, saiba como esses fármacos chegam até diferentes matrizes ambientais. Eu trouxe um esquema aqui bem interessante, né? E aí, eu vou trazer de uma forma, então, mais resumida e já trazendo alguns desafios quando a gente pensa nesse esquema. Bom, quando a gente consome o medicamento, então, o que ele não for absorvido pelo nosso organismo, ele vai ser eliminado, né? E aí, as estações de tratamento de esgoto vão receber esses efluentes contendo os fármacos e, geralmente, né, as estações de tratamento que a gente tem, elas não são capazes de remover essas substâncias, favorecendo, então, a inserção dos fármacos, né, que são os princípios ativos dos medicamentos, no ambiente, causando, então, algumas questões algumas implicações, sendo elas tanto para ecológicas como também para a saúde humana. Essa é uma das entradas, né, relacionada ao uso humano. Uma outra forma de entrada é através de descarte incorreto, né? Geralmente as pessoas costumam descartar seus medicamentos vencidos ou fora de uso de forma inadequada, através do lixo comum, de pias ou vasos sanitários, que eu vou conversar com vocês um pouco mais sobre isso mais lá na frente. A gente vai ter também a questão dos resíduos hospitalares das próprias indústrias farmacêuticas. Bom, isso são as formas relacionadas ao uso humano, mas a gente também tem o uso veterinário. Então, a gente vai ter, por exemplo, a agricultura, aquicultura, né, que geralmente, às vezes, não passam nem por nenhum tipo de tratamento. Às vezes, na aquicultura, esses resíduos vão diretamente, né, mantém-se na água. E na agricultura também, né, o excremento ele vai para o solo, enfim. E aí, já trago aqui um desafio, a gente tentar pensar, por exemplo, quando a gente fala da agricultura, das quantidades que são utilizadas, né, dependendo do tamanho do animal que a gente está ali tratando. Então, além da gente pensar nos desafios desse uso humano, pensar também nos desafios dos resíduos de uso veterinário.
Aqui eu trago um esquema para vocês, para a gente pensar. Uma vez inserido no ambiente, esses fármacos, então, tornam-se questões transdisciplinaridade, né? E a gente pensa em vários desafios que a gente tem para lidar com essa questão. Então, essa temática, por exemplo, se relaciona com a questão de economia circular. Hoje, geralmente, a gente tem um modelo mais linear, né? Não pensando em reaproveitamento dos produtos para retornar ao ciclo da cadeia produtiva. A gente tem a questão do saneamento, saúde pública, das injustiças ambientais, das políticas públicas, das mudanças climáticas e a questão da poluição por misturas. Então, eu trouxe várias temáticas que estão associadas. Eu vou trazer também um pouco das questões ecológicas, que a gente não tem como deixar isso de lado, mas eu quis trazer um outro olhar também sobre essa questão de fármacos no ambiente. Bom, uma das temáticas que eu trouxe, né, que a gente já conversou, foi a questão da economia circular. Bom, a economia circular, ela tem essa prioridade, esse conceito de trazer, então, a gente conseguir gerir e pensar na preservação do recurso, né, tentando trazer ele para a cadeia produtiva novamente e pensando formas de minimizar os impactos desse recurso no ambiente, né. Isso vai tem uma associação também com o que a gente vai ver lá quando a gente trata de logística reversa. Então, a questão da economia circular tem esse olhar do máximo de aproveitamento daquele recurso. Então, teve um estudo que saiu em 2020, né, de como a gente consegue relacionar a gestão de resíduos farmacêuticos com a economia circular. Uma das questões, por exemplo, seria a prescrição, né, mais adequada, pensando na quantidade e na frequência. Então, se a gente tem uma prescrição mais eficaz, a gente consegue ter uma redução da demanda por medicamentos mais específicos e reduzindo o risco da pessoa ter isso em escassez e estoque, né? Então, os estudos que tratam hoje sobre essa questão dos medicamentos vencidos ou fora de uso demonstram já que as pessoas, às vezes, acabam guardando muitos medicamentos que nem utilizam mais nos tratamentos, né, no seu tratamento atual ou que já foi utilizado no tratamento no passado. Então, isso iria melhorar essa questão. Além disso, a gente consegue, então, com a prescrição, né, a quantidade de frequência mais adequada, a gente consegue ter uma equidade no acesso à medicação. E uma outra questão importante, né, é a questão da devolução com descarte seguro. Se as pessoas, então, conseguem fazer esse descarte, né, levar a algum ponto de apoio, né, que tenha um tratamento correto para o fármaco, isso vai reduzir os riscos de intoxicação naquela pessoa, né, e também a potenciais danos ao ambiente. Bom, uma outra questão também que se agrega ao conceito da economia circular é a logística reversa, né? E o que seria essa logística reversa? Muitos produtos aqui no Brasil, como por exemplo pilhas e baterias, elas têm uma destinação correta, você precisa levar no local adequado para que seja feito um descarte correto desses materiais, né? Aqui no Brasil também nós temos uma legislação que determina que as farmácias aceitam os medicamentos vencidos ou fora de uso para dar essa destinação correta, né? Então, seria todo esse ciclo da logística reversa. Então, eu trouxe um trabalho aqui, né, um esquema da publicação de Souza e colaboradores, na qual eu tenho muito orgulho de fazer parte deste estudo, em que mostra, então, que a gente tem um uso racional, que está relacionado lá com o que a gente viu na economia circular, né? Então, a gente tem o uso racional desses medicamentos, a gente teria, então, o retorno desses medicamentos vencidos ou fora de usos, né, em pontos de coleta, o transporte e a destinação adequada. Bom, eu trouxe no slide anterior um exemplo, né, de como seria todo esse processo da logística reversa. Mas, nesse caso, eu queria trazer um contraponto para vocês de um estudo realizado durante a minha tese de doutorado, que eu fiz um estudo, né, um questionário online, questionando as pessoas, né,
como elas descartavam seus medicamentos vencidos ou fora de uso. Também trouxe outras questões ambientais, né, sobre a questão da poluição por fármacos e, dentre outras questões sociodemográficas. Então, esse estudo passou, então, por todo o processo de comitê de ética, né, e a gente publicou esses dados na Revista Brasileira de Ciências Ambientais no ano de 2022. Bom, trazendo, então, alguns resultados interessantes para vocês, né? Tivemos, então, 592 participantes nesse estudo, né? A maioria dos participantes era do sexo feminino, né? 42% dos participantes tinham idade entre 25 e 35 anos, 41,4% tinham, né, pós-graduação completa e 48% dos participantes eram da região sudeste aqui do Brasil. Bom, uma coisa importante quando a gente analisa os dados desse artigo que foi publicado é a questão do descarte dos medicamentos vencidos e fora de uso. Aqui, né, o trabalho está em inglês, mas eu queria destacar, então, que boa parte dos entrevistados descarta os medicamentos, então, vencidos e fora de uso no lixo comum. Então, tanto para uso humano como para uso veterinário. Eu também deixei em aberto, né, perguntando se as pessoas tinham algum tipo de animal de estimação ou se trabalhavam com criação de animais. Então, as pessoas que responderam sobre medicamentos de uso veterinário também deixaram destacado isso na pesquisa. E uma coisa curiosa, né, que eu trago para vocês é que muitas pessoas também não sabem como descartar os medicamentos tanto de uso humano como de uso veterinário. Para uso humano, a gente tem essa legislação, esse decreto para logística reversa, mas o uso veterinário já cai na questão das legislações de saúde mesmo. Então, a gente não tem uma lei específica para a destinação de medicamentos de uso veterinário, né, o que seria muito interessante que tivesse aqui no Brasil. Além disso, né, os resultados demonstraram a necessidade de novos hábitos ambientais, além da importância da divulgação da legislação vigente, né, e da implementação de programas de logística reversa, né, que os que existem ainda são incipientes. Então, a gente precisa divulgar mais que existe essa lei e que sim, as farmácias são obrigadas a receber os medicamentos. Além disso, a falta do conhecimento do descarte correto para as pessoas que possuem animais de estimação ou para fins comerciais, associado à ausência de políticas públicas específicas, né, como eu mencionei, evidencia a necessidade de disseminar essa problemática do ponto de vista ambiental. Então, é importante também que as pessoas que trabalhem nessas áreas, né, médicos, veterinários, também comecem a trazer essas questões também quando estiverem prescrevendo os medicamentos, né? Além disso, reforço também a importância de práticas de educação ambiental para que toda essa problemática chegue, né, em espaços formais e também em espaços não formais. Bom, uma outra questão importante quando a gente fala de poluição por medicamentos, né, seriam dois fatores importantes quando a gente trata de políticas públicas. A primeira é que os fármacos não são monitorados de forma rotineira. Aqui eu queria destacar uma questão. É que aqui, por exemplo, no Brasil, não tem muitos laboratórios ainda que conseguem fazer essa detecção de fármacos na água ou em diferentes compartimentos ambientais, né? Então, a gente precisa investir mais nessa área. E a ocorrência de fármacos, né, ela não está incluída em muitas legislações ambientais. Sim, a gente tem a lei que determina a logística reversa, mas, por exemplo, os fármacos não estão incorporados na portaria de potabilidade aqui do Brasil, por exemplo. Então, a gente não tem noção, por exemplo, o que está na água, né? E também não tem uma lei que determine a gente fazer esse monitoramento. Assim também como legislações, como, por exemplo, a CONAMA 357, não determina que tenha monitoramento de fármacos em corpos hídricos. Então, a gente precisa também ter esse olhar. E assim como no Brasil, isso acontece em inúmeros países, né? A gente vai ter hoje como modelo a União Europeia, que já tem umas diretrizes que determinam algumas substâncias para ser monitoradas, mas isso ainda é muito escasso, né? De uma maneira global. E quando eu falei sobre a questão da logística reversa, né, nem todos os países ainda têm essas leis que determinem
esse acolhimento dos medicamentos para dar uma destinação adequada. Outra questão que se relaciona com a temática de fármacos no ambiente, que eu quis ir um pouco mais além das questões só ecológicas, eu quis trazer questões socioambientais para minha tese, foi a área de justiça ambiental. Mas o que seria a justiça ambiental? Ela é uma abordagem que se apresenta como uma forma de luta e combate das degradações ambientais que causam efeitos mais acentuados nas pessoas e suas relações de renda, cor e etnia. A justiça ambiental ela começou nos Estados Unidos, né, quando foi observado, então, que tinha uma associação entre o descarte de resíduos perigosos e uma área de vulnerabilidade econômica nos Estados Unidos, e aí depois começou a criar esse movimento, né, para tratar o que a gente chama das injustiças ambientais. E aí, trazendo isso para a questão dos fármacos, a gente tem que pensar no seguinte, bom, a destinação no Brasil, né, desses fármacos, muitas pessoas jogam no lixo comum. Se a gente pensar, então, para onde esse lixo vai, a gente tem que pensar que ainda existe muitos locais aqui no Brasil que ainda tem os lixões que não dão uma destinação adequada para os resíduos sólidos e que tem o risco, então, de catadores, crianças e adolescentes que vivem nesses ambientes para poder tirar algum tipo de recurso, de ter intoxicações, e a literatura já recomenda o seguinte, né, já descreve o seguinte, que as populações mais suscetíveis à poluição de produtos farmacêuticos são aquelas que têm a menor influência sobre essa problemática ambiental, e que os países de média ou baixa renda, em geral, são aqueles que não têm uma gestão, né, de reduzir a introdução dessas substâncias no ambiente. Então, também, né, trazendo as outras problemáticas que eu trouxe, por exemplo, de economia circular e também de logística reversa. Bom, outra questão que se relaciona com a questão dos fármacos, né, é a saúde pública. E uma das temáticas importantes é a questão da resistência de micro-organismos aos antibióticos. Esse processo é um fenômeno natural, então, naturalmente, os micro-organismos teriam essa resistência aos antibióticos. Mas por conta, né, do uso indiscriminado e exacerbado, tanto na medicina humana como na medicina veterinária, a gente teve uma pressão seletiva. E isso acabou favorecendo esse desenvolvimento, a resistência muito mais rápido. Então, a OMS já reconhece essa questão como uma problemática de saúde pública e pede para que a gente tenha sempre atenção e conscientização, né, sobre o uso de antibióticos. Além disso, né, durante a pandemia da Covid-19, a gente teve um uso elevado de antibióticos, não só daqueles que foram prescritos para tratar, né, ali durante a pandemia, mas também por uma questão política aqui no Brasil. Nós tivemos, então, um discurso favorecendo o uso de vários medicamentos, dentre eles, né, um antibiótico. Então, teve toda essa questão durante a pandemia. E, por conta desse uso de antibióticos na pandemia, né, alguns pesquisadores ficaram até com receio de uma próxima pandemia ou epidemia ser causado por conta dessa resistência aos antibióticos. Além disso, né, alguns estudos já demonstram também que essa problemática da resistência aos antibióticos se relaciona com uma menor eficácia no tratamento em populações de baixa renda, o que se relaciona com o que a gente já conversou sobre as questões de injustiças ambientais. Então, as populações de baixa renda sofrendo mais com a questão da poluição por medicamentos. E um outro fator importante são o que a gente já tem, que a gente chama de bactérias multiresistentes. Então, elas são resistentes a vários antibióticos. A gente já vê alguns estudos fazendo testes, né, testando, então, uma determinada bactéria para os diferentes antibióticos, demonstrando que ela pode ter resistência a mais de um composto, né? Além disso, essas bactérias já foram detectadas em algumas matrizes aqui no Brasil, como, por exemplo, na água e até na areia de algumas praias. Um outro caso que também se relaciona à questão de saúde pública, né? É um caso bem clássico dessa questão de fármacos, da questão da poluição por fármacos. Bom, o que aconteceu? Os abutres se alimentaram de carcaças de gado tratados com diclofenaco, né? Essa questão aconteceu na Índia.
E aí, por conta disso, esses abutres desenvolveram insuficiência renal e gota visceral. E aí a gente teve uma redução da população desses animais na Índia e, por consequência, a gente tem uma redução dos serviços de regulação que esses animais prestam para o ambiente, tá? Como a gente teve a redução da população dos abutres, alguns estudos demonstraram que isso poderia levar ao aumento de cães selvagens e, por consequência, também o aumento de casos de raiva em humanos. Então, a gente teve todo esse desdobramento, tanto em aspectos ecológicos, mas também tendo uma importante questão pensando na saúde humana. Então, é importante a gente pensar que esses desdobramentos ecológicos provavelmente, possivelmente, né, vão ter consequências também para o ser humano. Outro ponto que eu trouxe para a gente conversar seria sobre o saneamento. Segundo um estudo realizado por Patel e colaboradores em 2016, eu trouxe um esquema aqui já mais didático, né, um pouco adaptado. A trajetória do medicamento ele seria, então, o fármaco estaria presente no efluente, esse efluente seria tratado, né, nas estações de tratamento de águas residuais, depois isso vai para a água superficial, águas subterrâneas e para a água potável. E aí, eu queria trazer uma questão para a gente pensar. Quando a gente fala de tratamento de águas residuais, a gente tem que pensar que inúmeros países não têm tecnologias que removam os fármacos, incluindo o Brasil, e que isso a gente está vendo esse esquema pensando no tratamento de águas residuais. Aqui no Brasil, cerca de 90 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto. Então, isso vai direto para o ambiente, não passa por nenhum tipo de tratamento. Uma outra questão importante, quando a gente pensa na questão de desafio, é entender. Sim, isso chega na água potável. A gente tem estudos mostrando que, mesmo em baixas concentrações, os fármacos vão estar na água potável. Qual vai ser o risco da presença desses compostos a longo prazo para a saúde humana? A gente ainda não tem muito isso claro. Então, é importante a gente começar a pensar e também começar a pensar em estudos para a gente começar a ver qual vai ser o risco disso ao longo prazo, né, para a saúde humana e também para a biota. Né? A gente tem que pensar também em estudos, por exemplo, de bioacumulação. Qual vai ser o efeito desse fármaco, por exemplo, num peixe, depois de 2 anos, 3 anos? Será que isso vai impactar a sua reprodução? Então, é importante a gente pensar em toda essa cadeia aqui, quando a gente fala da incorporação de um medicamento no ambiente. Outro fator, né, que se relaciona com a temática de fármacos, a gente não pode deixar de pensar sobre um desafio que a gente já está vivendo, que são as mudanças climáticas. Então, alguns estudos já mostram que as alterações no consumo dos fármacos, elas estão associadas às mudanças do clima e pode impactar o ambiente, tendo efeitos não intencionais nos ecossistemas. E como isso acontece? Por exemplo, um exemplo importante da gente pensar. No inverno, por exemplo, a gente tem um maior consumo de antibióticos por conta de infecções respiratórias, né? E aí, isso leva a uma maior concentração de compostos e efluentes de águas residuais desses antibióticos. Então, essa questão da mudança do clima, né, a temperatura mais alta e mais baixa vai determinar quais os compostos vão ser mais utilizados, né? Os padrões também da mudança, né? A gente, se tiver um aumento do regime de chuvas, essas alterações do clima, a gente também tem que começar a simular, né, em estudos, quando forem serem desenvolvidos, para entender como vai se comportar esses fármacos frente a essas questões ambientais, né, frente às mudanças do clima. A última temática que eu trago aqui para a gente conversar é uma temática que eu acho muito importante e que às vezes é pouco falada, que seria a poluição por misturas. Mas o que é a poluição por misturas? Eu trouxe esse exemplo que eu utilizei de um artigo que eu publiquei ano passado, na revista, uma revista de divulgação científica, para a gente pensar no ambiente como se fosse uma grande batedeira ali, sabe? Então, vamos pensar que um
fármaco, nem sempre ele vai estar sozinho no ambiente. Ele pode se associar a um outro composto. Então, ele pode associar, por exemplo, a um metal, a um agrotóxico, a um biocida. Qual vai ser esse efeito, então, da interação de dois ou mais compostos para o ambiente, para a biota, para nós? Então, assim, os compostos eles podem ter efeitos aditivos, antagônicos, sinérgicos, e é importante a gente começar a pensar em estudos de laboratório com esse sinergismo, né, ou antagonismo. Então, assim, pensar em integrar compostos, sabe? Pensar em ensaios que não examinem somente, por exemplo, um antibiótico, mas que examinam, vamos supor, um antibiótico aliado a um metal, aliado a um agrotóxico, aliado a um microplástico, por exemplo. Então, a gente não sabe como isso pode se comportar. E aí eu deixo esse questionamento. Como esses compostos interagem com outros poluentes presentes na natureza e quais são os efeitos resultantes? Então, é um desafio que a gente tem também de entender toda essa interação dos fármacos mais outros compostos. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de todos, tá? Eu quis trazer essa apresentação mais como um questionamento, para trazer um pouco mais uma reflexão para vocês, do que trazer muitos conceitos. Então, eu tentei trazer um pouco de como os fármacos têm esse olhar transdisciplinar e quais os desafios que nós vamos encarar pela frente, tá bom? Agradeço, então, por terem me ouvido e estou à disposição em caso de dúvidas. Muito obrigada. Bueno, muchísimas gracias, Rafaela, por tu charla, por tu ponencia. La verdad que el título es bien representativo de lo que nos has mostrado, todo este enfoque transdisciplinario de la farmacontaminación y todas las aristas que ello involucra. Te pido, Rafa, que te quedes ahí con nosotros porque les aviso a los participantes de este seminario que las preguntas, el circuito de preguntas y respuestas lo vamos a hacer al final del seminario, luego de las 4 ponencias, así que te pido, Rafa, que te quedes un ratito por ahí, así después charlamos un poco más al respecto y aprovechamos las preguntas de los asistentes. Reitero mi bienvenida, mis buenas tardes, mis buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo, a todos los que se han ido conectando, gracias por estar ahí. Y recuerden, recuerden o les aviso, porque no los había dicho antes, que las preguntas las vamos a hacer después, al finalizar las 4 ponencias que tenemos previstas para el día de hoy. Bueno, y por ello continuamos con la segunda, que está a cargo de Joaquín, a cargo del ingeniero Joaquín Carballada. Joaquín es ingeniero ambiental, recibido en la Universidad Nacional del Litoral, de aquí de Argentina, y maestrando en MBA de la misma universidad, docente de las cátedras de diseño de sistemas ambientales e ingeniería sanitaria de la misma universidad. Docente de posgrado en la carrera de especialización y maestría de gestión ambiental y docente participante del curso de dictado de posgrado Gestión Ambiental de Fármacos en el Ambiente. Forma parte del equipo responsable de la práctica de extensión en educación experiencial sobre fármacos como contaminantes emergentes. Se desempeña además hace más de 8 años en consultoría ambiental en materia de gestión, tratamiento de efluentes y huellas ambientales en el ámbito público y privado. Joaquín, la ponencia de Joaquín versará sobre fármacos y depuración de aguas residuales, alcances y desafíos. Los invito a escucharla. En la presentación de hoy vamos a ver los fármacos, la importancia de su efecto sobre el ambiente y en particular el rol que tiene la depuración de aguas residuales y qué desafíos nos toca al momento de tratar con la depuración de este tipo de efluentes. En primera instancia, al hablar de farmacontaminación, estamos hablando dentro de un grupo de contaminantes emergentes, entre los cuales se encuentran los productos de higiene personal, los micro y nanoplásticos, que hoy en día están en estudio, en boga en muchos lugares del mundo, los aditivos alimentarios y, bueno, finalmente los compuestos farmacológicos. ¿Por qué se lo denominan contaminantes emergentes? Bueno, porque tradicionalmente no han sido monitorizados o estudiados de forma como sí se han hecho sobre otros compuestos tradicionales. Hay muy poca o nula normativa asociada a estos compuestos
y se sospecha de un riesgo potencial tanto para la salud como para los ecosistemas ambientales. En este marco, cada vez hay más respaldo de los efectos que puede tener en el mediano y largo plazo, pero la dificultad que nos encontramos es que en general sus concentraciones en el momento del vuelco son relativamente bajas, pero de manera constante se van volcando al ambiente, por lo que los efectos sobre los cuerpos receptores y la salud humana toman tiempo para conocerlos. No obstante, hay ya ciertas consecuencias que se está evidenciando y cada vez hay más bibliografía respaldatoria sobre ello, entre los que se destacan en primera instancia la resistencia de los microorganismos a los antibióticos. Este es uno de los primeros efectos que se ha detectado con el vuelco constante de compuestos farmacológicos y particularmente de antibióticos en el medio, que ha generado mutaciones en estos microorganismos patógenos que desarrollan resistencia a los antibióticos y que representan un riesgo para la salud humana a posterior. Por otro lado, la bioacumulación en tejido y alteración de estos, que genera persistencia. Esto se habla de una bioacumulación y biomagnificación de ciertos compuestos farmacológicos lipofílicos que permiten transmitirse a lo largo de la cadena trófica, llegando también al consumo por parte del humano. Después, también uno de los estudios que se está haciendo con más énfasis es su efecto como disruptores endocrinos, ya que alteran el crecimiento, la reproducción y el desarrollo de distintos organismos vivos. Se ha detectado la feminización en distintas especies de organismos acuáticos como efecto de la exposición constante a cargas bajas de compuestos farmacológicos, en especial derivado de hormonas. Debido a que cada fármaco tiene su efecto y su peligrosidad asociada, la consecuencia de los compuestos farmacológicos es tan amplia como la variedad de fármacos que existen. Entonces, existe un grupo también de mayor riesgo que se denominan los citostáticos, que son los anticancerígenos, debido a que pueden producir efectos teratogénicos, mutagénicos, embriotóxicos, así como carcinogénicos, en especies principalmente acuáticas y con potencialidad debido a esta bioacumulación y biomagnificación, de tener efectos en el ser humano. Principalmente, haciendo un raconto de los compuestos farmacológicos en el ambiente, tenemos por un lado los más extendidos y los que más vamos a observar en las plantas de tratamiento, que vamos a ver a continuación, son los analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos. Entre los que se encuentran los más conocidos es el naproxeno, el diclofenaco y el ketoprofeno. Luego tenemos el grupo de los antibióticos, ampliamente conocido, así como ampliamente utilizado, entre los que vamos a destacar la citromicina, la penicilina, la ciprofloxacina, entre otros. Luego tenemos los compuestos que tienen acción hormonal, entre los que están los estradioles y estrona. Los reguladores lipídicos dentro del grupo de los fibratos. También estamos los beta bloqueadores, que son antihipertensivos, como el metoprolol, el nadolol, isotalol, entre otros. Y luego tenemos los citostáticos o citotóxicos, que mencionábamos brevemente anteriormente. Los antiepilépticos, entre los que se destaca la carbamazepina por su estructura química y su efecto resistente en el ambiente. Antidepresivos y tranquilizantes. La magnitud y la dispersión de estos compuestos farmacológicos está estudiado en distintas fuentes bibliográficas. Hay un estudio a destacar de Wilkinson, donde se encontró que en todos los continentes, los ríos de los continentes estudiados, hay presencia de concentraciones de fármacos, de compuestos farmacológicos, siendo las más elevadas encontradas en el África subsahariana y en la zona de Asia y también Sudamérica. Asimismo, se detectó la carbamazepina, la metformina y por último la cafeína como compuestos en más sitios de los ríos estudiados. En particular en América Latina, el estudio de Oderbeck muestra que el diclofenac y la carbamazepina, así como otros compuestos de analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, se han encontrado en la mayoría de los países estudiados. Al momento de tener en cuenta el impacto ambiental de estos compuestos y por lo tanto las formas de tratamiento, tenemos que tener en conocimiento cómo son las vías de ingreso.
Tenemos dos grandes orígenes del ingreso de compuestos farmacológicos al ambiente, que por un lado se trata de los compuestos para uso animal y luego tenemos los compuestos para consumo humano. En ambas presentaciones nosotros tenemos un ingreso de parte en forma sólida por una gestión inadecuada de los residuos farmacológicos que luego por efecto de las precipitaciones o el agua de escorrentía llegan a cuerpos de agua e ingresan a no solo a los cuerpos de agua superficial, sino percolan hacia las napas freáticas. Luego tenemos mediante el uso, tanto en uso animal como en consumo humano, las excreciones generan, en el caso del uso animal, directamente sobre el suelo y sobre cuerpos de aguas asociados, así como por medio de la escorrentía también. Tienen su efecto entonces, su impacto en aguas superficiales y aguas subterráneas. En el caso de analizando el consumo humano, las excreciones, idealmente, o en la mayoría de los casos, tenemos un sistema de recolección de aguas de líquidos cloacales, por lo tanto las excreciones se colectan y ahora sí, en el mejor de los casos, ya que no en todas las ciudades se cuenta con una, en el caso hablando en Argentina, ¿no? Estas aguas residuales son transportadas hacia las plantas de tratamientos de aguas residuales, que luego, mediante el efluente ya tratado, es dispuesto en cuerpos receptores de agua superficial. Asimismo, en esta consideración, en estas aguas residuales, consideramos, o se debería considerar también el aporte que tienen las industrias farmacéuticas en el tratamiento de sus líquidos residuales, que poseen una particularidad en cuanto a concentración e intensidad de la presencia de los compuestos farmacológicos. Entonces, de esta manera vemos que los receptores finales siempre están asociados a las distintas formas de cuerpos de agua que tenemos. Radica ahí entonces la importancia de poder, de alguna forma, no solo gestionar el fármaco como residuo sólido, sino también investigar y gestionar la presencia de estos compuestos en las aguas residuales. Y aquí cabe mencionar, y vale la pena mencionar, el ciclo urbano del agua, que se denomina en ingeniería sanitaria, donde vemos brevemente en esta imagen que es, de alguna forma, en el caso tanto en el caso de las fuentes de agua potable de cuerpos de agua superficiales como de agua subterránea, tiene cierta circularidad en su utilización. Porque la captación la hacemos de un cuerpo de agua, hacemos todo el proceso de potabilización, que eso provee de agua potable a los hogares. Luego, a través del excedente que se utiliza tanto para limpieza como el proveniente de las excreciones del ser humano, se recolecta mediante el alcantarillado. Luego se trata en la planta depuradora y ese efluente se vuelca nuevamente en un cuerpo de agua superficial. Entonces vemos que existe cierta circularidad y aquí sale una de las preguntas más importantes, es cómo se comportan los compuestos farmacológicos entonces en este circuito, en este círculo, y también uno podría preguntar, bueno, ¿qué ocurre en particular en todo el sector del alcantarillado? Porque uno ve a simple vista, si el compuesto farmacológico no se degrada, de alguna forma reingresa a consumo humano. Radica ahí un poco el kit de la cuestión y vale la pena mencionar también que no solo hay presencia del compuesto farmacológico como tal, sino, como menciona Lecky y Pal, entre el 30 y 90% de los productos farmacéuticos que ingresan por vía oral se excretan en formas activas. Y principalmente a través de la orina y las heces. Es decir, los metabolitos de estos compuestos farmacológicos, hay una gran cantidad que tienen también actividad y que son volcados al ambiente. Cuando hablamos de tratamientos de efluentes, tenemos que tener en cuenta el origen de esas aguas residuales. Por un lado tenemos las aguas residuales provenientes de la industria, donde requieren tratamientos del tipo in situ, que estos tratamientos están adaptados para la concentración, que es mayor, de compuestos farmacológicos y otros compuestos que hay en industrias, por ejemplo, farmacéuticas o centros hospitalarios o similares. Y por otro lado tenemos las aguas residuales comunitarias, que presentan una menor concentración de estos compuestos, por efecto principalmente de la dilución, pero presentan mayor caudal de vuelco hacia el ambiente. Entonces cada solución o cada caso merece una solución diferenciada. Dentro de las plantas de tratamiento de aguas residuales comunitarias, principalmente tenemos dos grandes grupos,
que se refiere al estado en que se encuentra la biomasa. Por un lado, los tratamientos con biomasa en suspensión, los más utilizados en nuestra región son las lagunas de tratamiento y el barro activado. Y en cuanto a tratamientos con biomasa fija de tipo aerobio, los lechos percoladores o biofiltros son los que más se utilizan. En el estudio realizado por Correa y Marcano se observa claramente la detección que hubo de compuestos farmacológicos en un gran número de plantas de tratamiento de aguas residuales, donde los dos compuestos más detectados, que más aparecen, son los antiinflamatorios no esteroideos y los antibióticos. Cuando nosotros hablamos de los barros activados, tenemos que tener en cuenta que son sistemas aerobios, como se ven en las ilustraciones. Estos sistemas aerobios requieren una biomasa que está en constante suspensión por efecto del oxígeno que se suministra mediante difusores o mezcladores, y mantiene una temperatura adecuada para el crecimiento de esta biomasa. Como parámetro también que se debe tener en cuenta en el diseño de estos sistemas es la recirculación del barro generado, que es la recirculación de la biomasa, para incrementar su tiempo de residencia y poder degradar los contaminantes que tradicionalmente tienen estos sistemas. Para mantener las funciones vitales de los microorganismos se requiere una fuente de energía, que es la materia orgánica principalmente en estos casos, una fuente de carbono, que es la materia orgánica o dióxido de carbono, y otros nutrientes inorgánicos. Los procesos que se producen, debido a que se está en una matriz con oxígeno, son procesos de oxidación principalmente y de síntesis debido a la respiración endógena. Entonces, en este primer pantallazo del funcionamiento de los barros activados, se puede inferir que los problemas con compuestos farmacológicos que intervienen con estas funciones no van a ser degradados en este tipo de planta de tratamiento. E incluso, dependiendo de su concentración, van a ser contraproducentes a un óptimo funcionamiento de los barros activados. Y esto se asocia con el estudio de Correa y Marcano, donde se evalúa la remoción de compuestos farmacológicos en distintas plantas de barros activados. Nosotros podemos observar entonces que hay una gran variabilidad de eficiencias dependiendo del tipo de compuesto que estamos observando. Podemos, en primer lugar, destacar la carbamazepina como uno de los compuestos que tiene muy baja remoción en este tipo de sistemas de tratamiento, debido a su estructura compleja que dificulta la acción de microorganismos en su degradación. También tenemos los compuestos derivados de hormonas que poseen una baja remoción en los barros activados. También dentro del grupo con remociones elevadas se puede destacar el ibuprofeno, que dentro de los antiinflamatorios no esteroideos es uno de los que más se puede remover en los barros activados, pero por otro lado el diclofenaco tiene un porcentaje de remoción menor al 40%. Aquí hay que mencionar entonces que existe esta eficiencia tan dispar en la degradación de los compuestos, se debe principalmente a que la acción de degradación la llevan adelante microorganismos, donde las condiciones de operación son relativamente estándar. No obstante, existen algunas variables de ajustes que se relacionan principalmente a la edad del barro, que está vinculado con la recirculación que mencionábamos del barro, donde un incremento de la edad del barro ha demostrado un leve aumento en la capacidad de remover ciertos tipos de compuestos farmacológicos. Por otro lado, con una temperatura mayor en estos sistemas, ha demostrado una mejor degradación de compuestos farmacológicos. Luego cabe mencionar a los humedales construidos como otro de los sistemas de tratamiento, que tradicionalmente se lo han empleado como tratamientos terciarios, pero cada vez más, y con México a la cabeza, se están empleando como sistemas completos ya de tratamiento de aguas residuales. Los humedales tienen distintas configuraciones, siendo los más extendidos para el tratamiento de este tipo de fluentes los humedales de flujo vertical o horizontal subsuperficial, y han presentado, de acuerdo a la bibliografía, una remoción
elevada de compuestos antiinflamatorios no esteroides como el naproxeno o el ibuprofeno. Asimismo, la degradación del diclofenaco ha mostrado mejor eficacia que los barros activados, y principalmente esto se asocia, por un lado, la acción microbiológica, que ocurre también en el sistema visto anteriormente, y por otro lado, por procesos de absorción y desorción en el medio que sustenta a toda la vegetación propia de la humedad. Entonces, la combinación de estos procesos ha dado un leve mejor desempeño para la remoción de distintos tipos de fármacos. En relación a los establecimientos de salud, los mencionamos ya que en general se encuentran conectados a una red de alcantarillado, por lo tanto generan aportes a las aguas residuales comunitarias o urbanas. Pero al evaluar el efluente, como lo hizo Castro Pastrana, podemos observar que hay una elevada concentración de antiinflamatorios esteroideos y antiinflamatorios no esteroideos en especial, como podemos observar en la tabla resumen que Castro Pastrana brindaron, donde la concentración en nanogramos por litros es sumamente elevada. En este caso, entonces, uno debería pensar cómo gestionar estos efluentes productos de los establecimientos de salud que terminan como cuerpo transitorio en el alcantarillado urbano. Debido a que los establecimientos de salud presentan efluentes con composición físico-química diferente a los efluentes domiciliarios, es que una de las tendencias a abordarlos, a gestionarlos, es de forma diferencial. Entonces, no solo por la concentración de fármacos, de compuestos farmacológicos, sino también porque presentan la particularidad de que, por ejemplo, la concentración de virus son mucho mayor que en aguas residuales urbanas. Por lo tanto, la tendencia de tratamientos in situ previo a vuelco de colectora es la predominante, y teniendo en cuenta también que solo alrededor del 20% de los compuestos activos farmacológicos de las aguas residuales municipales provienen realmente de instalaciones de atención médica. No obstante, una gestión diferencial y un tratamiento diferencial permite abordar directamente estos efluentes que generan un aporte en caudal bajo, pero en concentración elevada de estos contaminantes. Para abordar entonces la problemática de la generación puntual de efluentes hospitalarios, así como de otras fuentes de compuestos farmacológicos, existen lo que se denominan los tratamientos emergentes, que justamente, y valga la redundancia, están enfocados en tratar estos contaminantes emergentes que las tecnologías tradicionales presentan dificultades para degradar. Estos tipos de tratamientos cada vez tienen más respaldo en el ámbito científico, pero representan en general y debido a la escala mayores costes. Dentro de ellos tenemos los bioreactores granulares, donde la biomasa se presenta en forma de gránulos, y los procesos de bioabsorción y desorción son los que principalmente intervienen, así como las variables de ajuste que permiten estos bioreactores, que permiten hacer una degradación más eficiente de una amplia variedad de compuestos farmacológicos. Luego tenemos otros bioreactores que se están estudiando cada vez más a escala laboratorio, que se trata de los bioreactores fúngicos, ya que se ha demostrado que el reino fungi y ciertas cepas en particular presentan una adaptabilidad mayor a ciertos compuestos farmacológicos y son capaces de degradar su compleja estructura. Por último, tenemos los procesos avanzados de oxidación. Estos han sido más estudiados, y en estos procesos se busca la generación de radicales hidroxilos principalmente, que presentan una capacidad oxidativa muy elevada. Estos procesos se pueden llevar mediante radiación UV, la sonicación, la ozonización mediante la implementación de ozono, y por último el fotofentón. No obstante, debido a que se generan compuestos muy oxidantes, todas las interferencias que pueda llegar a haber en el efluente, como es la carga orgánica u otros sólidos, disminuyen en gran medida la eficiencia para atacar a nuestro compuesto objetivo, que son los contaminantes emergentes, en particular los compuestos farmacológicos. Asimismo, todos requieren consumo energético que puede llegar a ser elevado, por lo tanto se deben evaluar en su viabilidad, en orígenes de la energía renovables, y por último, asociado a esto, son los costos elevados por unidad de volumen. De esta manera se presentan una serie de desafíos en cuanto al
al abordaje y al tratamiento de los compuestos farmacológicos. Por un lado, y no menor, es cómo se cuantifican estos contaminantes y cómo se miden. Es necesario desarrollar métodos factibles de medición y lo suficientemente sensibles, ya que, como dijimos al comienzo, son compuestos que son arrojados de manera constante al ambiente, pero en concentraciones muy bajas. Asociado a la capacidad de medirlos se encuentra la capacidad de regularlos. Entonces, establecer límites para poder normarlos y poder controlar el vuelco de este tipo de contaminantes al ambiente. Es necesario, a través de la educación y la gestión adecuada de los residuos, minimizar su liberación al ambiente. Y una vez que ya está liberado al ambiente, es necesario contar con tecnologías adecuadas para su eliminación o su desactivación de manera segura. Muchas gracias, Joaquín. La verdad que ha sido muy interesante, muy concisa, no me sale la palabra, ya la voy a encontrar, tu ponencia en el sentido que nos has brindado un montón de conocimientos que algunos obviamente no conocíamos, que nos ayudan a entender mucho mejor este panorama de la farmacontaminación y un poco también de lo que hablaba previamente Rafa, de la transdisciplinariedad. Lo mismo que le dije a Rafa, quédate por ahí, no te me escapes, que al final de las ponencias vamos a tener un conversatorio, algún estilo de preguntas y respuestas. Reitero a los asistentes a través de YouTube que no sean tímidos y vuelquen allí todos sus comentarios, sus inquietudes, preguntas, lo que quieran consultar o comentarle a cualquiera de los disertantes que están aquí acompañándonos en el día de hoy. Siguiendo entonces con el cronograma de este seminario, la tercera ponencia está a cargo de la farmacéutica María Laura Casado. Ella es farmacéutica, feliz día, María Laura, egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en auditoría de la atención de la salud. Se desempeñó como auditora farmacéutica en el Instituto de Seguros de Jujuy entre los años 2007 y 2018, donde estaba a cargo de la dirección técnica del Banco de Drogas de la Obra Social. Actualmente es inspectora del Departamento Provincial de Farmacia del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy y justamente su ponencia lo que nos viene a comentar el día de hoy es la experiencia llevada a cabo respecto a la eliminación segura de medicamentos vencidos o en desuso en la provincia de Jujuy, aquí en la República Argentina. La escuchamos entonces a María Laura. Hola, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a la organización del Congreso esta invitación. Mi nombre es María Laura Casado, soy farmacéutica, resido en la provincia de Jujuy y en esta oportunidad les acerco la experiencia en la provincia de la eliminación segura de medicamentos vencidos o en desuso. El proyecto de gestión de residuos peligrosos provenientes de la actividad farmacéutica se implementó en Jujuy desde el año 2022. ¿Sí? Se comenzó la planificación a finales del 21 y se implementa en septiembre de 2022. Fue coordinado por el Colegio Farmacéutico de Jujuy y participaron el Ministerio de Salud de la provincia y el Ministerio de Ambiente. Sí, la idea del proyecto es promover la eliminación segura de medicamentos vencidos y en desuso, sí, que se encuentran dentro de la categoría I2 e I3 de residuos peligrosos, de acuerdo a la ley nacional. Entonces, en esta categoría encontramos medicamentos vencidos, no identificables y prohibidos, restos de medicación o de elementos que usamos para la decontaminación y limpieza de derrames de drogas, envases sanos, rotos o deteriorados que han tenido contacto o han sido contaminados con medicamento. También en este caso encontramos el envase secundario contaminado y drogas utilizadas en las formulaciones farmacéuticas, vencidas, no identificables o prohibidas. De acuerdo a la ley, a las normativas en vigencia, un generador es toda persona física o jurídica que por el resultado de sus actos o procesos genera residuos calificados como peligrosos.
dentro del sector salud, la generación de la categoría I2 e I3 se producen en centros de salud, en farmacias, en veterinarias, en hospitales, en servicios de hospitales públicos o privados, en droguerías y en los hogares, ¿sí? Por el uso de medicamentos o el no uso de medicamentos. Este proyecto hoy tiene incluido en su recolección por este móvil que vemos en la pantalla, 26 hospitales, 147 farmacias privadas, 2 droguerías, el depósito central de medicamentos y 3 de la totalidad de los bancos de drogas de medicamentos de alto costo en la provincia. Esta baja cantidad de CAPs, de centros de atención primaria, en relación al total, tiene que ver con un trabajo de logística inversa y evitar que se genere el producto vencido, ¿sí? La idea es que el medicamento llegue a centros de mayor demanda antes de vencerse, ¿sí? De todas formas, se mantienen los 10 CAPs de mayor volumen de trabajo y más cercanos al eje capital. Dentro de los establecimientos que quizá todavía no están en convenio son las veterinarias, los centros de atención médica oncológica, los hospitales de día, salud mental, los hogares de ancianos, ¿sí? Y en proceso de recolección está el laboratorio, en proceso de implementación están los laboratorios de elaboración. E incluidos en el proyecto todos los hogares de la provincia de Jujuy. Las etapas de la gestión del residuo, ¿sí? Dentro de las etapas las podemos diferenciar como la etapa de generación, la segregación, el almacenamiento primario o acopio que se produce en el establecimiento, en un depósito primario, en un sector, en un área sectorizada, la recolección, ¿sí? Por el transporte habilitado, el almacenamiento transitorio y el tratamiento o disposición final ya en una planta de eliminación por incineración. Para realizar la recolección y el depósito transitorio es que el Colegio Farmacéutico de Jujuy es registrado como operador logístico de residuos peligrosos I2 e I3 y depósito transitorio si esta habilitación es nacional. El proyecto incluyó la redacción de procedimientos estandarizados de las 3 etapas de segregación y acopio en los establecimientos, de recolección y recolección y depósito transitorio, y posteriormente la eliminación en la planta, el traslado de la eliminación a planta. Este proyecto incluye los residuos peligrosos de origen sanitario y la eliminación también de los residuos peligrosos I2 y 3 de origen, y en este caso I3, de origen hogareño. ¿Sí? Entonces la farmacia pasa a ser un centro de referencia donde la comunidad acerca los medicamentos vencidos o en desuso, conoce la temática, es asesorada para entender el alcance de la farmacontaminación y el por qué es tan importante que los medicamentos sean segregados, acopiados y luego eliminados en forma segura. Y esta acción de los farmacéuticos y de la farmacia en su totalidad se debe a capacitaciones que han sido realizadas durante 2022-2023, tanto en los establecimientos públicos como privados. Entonces, el proyecto incluye un cesto, un tacho amarillo con bolsa amarilla en una zona cercana a la atención al público, tanto en las farmacias hospitalarias como en las farmacias privadas, donde el usuario, el paciente se acerca y es asesorado de cómo hacer la segregación de los medicamentos vencidos o en desuso.
¿sí? Siempre bajo la supervisión de un profesional farmacéutico o de un personal capacitado. La segregación es muy importante hacerla bien, ¿sí? Para disminuir los volúmenes que se envían a incineración y para no generar, no cruzar los envases primarios al residuo domiciliario. Entonces, el envase primario, como ser el blister del medicamento, se elimina con el medicamento, se hace un corte en el blister a efectos de evitar posibles desviaciones hacia el comercio ilegal. Entonces, tanto las cremas, las soluciones, los jarabes, todo lo que tenga envase metálico plástico va directamente a la bolsa amarilla. También va directamente a la bolsa amarilla los envases secundarios contaminados o dañados, como vemos ahí en la foto. Y otro grupo de productos tienen que, previo a segregarse en la bolsa amarilla, colocarse en un envase rígido, ¿sí? Entonces, ¿qué iría primero en un envase rígido? Todo envase primario que sea de vidrio, todo envase primario metálico o plástico que esté dañado, y las ampollas rotas, ¿sí? O usadas de medicamentos líquidos, de vidrio, ¿sí? Toda ampolla de vidrio. Entonces, las etapas de este proceso son, por un lado, la segregación y acopio en la farmacia, luego pasamos a la recolección por un móvil registrado, habilitado para el transporte logístico de residuos peligrosos I2 e I3, la eliminación en un depósito habilitado para el almacenamiento transitorio, que esta foto que ven es en el Colegio Farmacéutico de Jujuy, y desde ahí la empresa que hace la eliminación por incineración recolecta, creo que hay un mínimo de 6 toneladas o 5 toneladas para la realización de la incineración. Vamos a los datos. En 2023, en el sector público de salud, se recolectaron 4,7 toneladas. Esas toneladas provenían del depósito central, de hospitales, de los 26 hospitales de la provincia y de los centros de atención primaria. Y en el sector público, de hospitales privados, farmacias y droguerías. Se ve una diferencia significativa, pero también esto se debe a una logística inversa de laboratorios, lo que hace que en las farmacias privadas no haya tanto volumen de medicamentos para realizar la eliminación. Entonces, desde la implementación del proyecto en septiembre de 2022 hasta agosto de 2024, se recolectaron 11 toneladas de medicamentos vencidos en desuso, se segregaron, se acopiaron, se trasladaron hasta el depósito transitorio y esperan o ya han sido enviados a la planta de incineración en un promedio de 5,5 toneladas al año solo en la provincia de Jujuy. Bueno, acá les muestro algunos de los medios que utilizamos para comunicar y difundir este proyecto, desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Ambiente y desde principalmente el Colegio Farmacéutico. Se realizaron videos instructivos para utilizar en el sistema público de salud, para orientar a la comunidad, y diferentes presentaciones en programas de radio y de televisión de la provincia. Bueno, en conclusión, este proyecto nos ayuda a disminuir niveles muy importantes de farmacontaminación en la provincia, ¿sí? Pero este proyecto tiene que ir más allá y evitar trabajar sobre las causas, ¿sí? de
estos volúmenes de medicamentos para eliminar. ¿Sí? Entonces, para trabajar sobre estas causas tenemos que coordinarnos, ¿no? Acciones conjuntas entre provincias y regiones y a nivel nacional, comprometer a los actores involucrados, ¿sí? En la elaboración de medicamentos, en la transición, y también comprometer al paciente, ¿sí? Concientizar al paciente sobre el uso irracional de medicamentos, analizar todas las causas y trabajar sobre ellas, ¿sí? Consideramos que es muy importante. Lo mejor que podemos hacer para la farmacontaminación es evitarla, ¿sí? Este es, digamos, atacar las causas, no solamente atacar las consecuencias. Bueno, muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, muchas gracias, María Laura. La verdad que te felicito, los felicito ahí en Jujuy, este proyecto, este programa que han logrado instaurar con tanto éxito. Sabemos que acá en nuestro país hay varios esfuerzos que se están realizando a lo largo y a lo ancho de nuestra vastísima nación, pero bueno, la verdad que los resultados que ustedes están teniendo son sumamente alentadores para que ojalá, como vos bien decías, en algún momento esto se contagie y pase a ser algo de instancia más nacional y podamos tener en algún momento algún programa como lo que es, bueno, me adelanto a la ponencia siguiente, como lo que nos va a contar un poco Juan Camilo de lo que ocurre en Colombia y tantos casos de éxitos que hay a nivel mundial. Lo mismo que le dije a Rafaela y a Joaquín, no te nos vayas, quédate por ahí, por favor, un ratito más, que la idea es que después conversemos un poco y saquemos algunas conclusiones más globales de todo lo que estamos conversando y atender a las preguntas que haya por parte de los asistentes a través del YouTube, que los invito nuevamente a formularlas. Siguiendo entonces con el cronograma, pasamos a la última ponencia que tenemos en el día de hoy, que viene de la mano de Juan Camilo Pinzón Ramírez. Juan Camilo es ingeniero ambiental y sanitario, con titulaciones de posgrado en ambiente, auditorías ambientales, energías renovables, administración financiera y formulación y evaluación social y económica de proyectos. Posee más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica, litográfica y agroquímica. Es miembro de la Comisión de Ambiente y Energía de la Cámara de Comercio Internacional, auditor de normas ISO en medición de gases de efecto invernadero y oficial de cumplimiento ISO 37301-2021. Actualmente, como les decía hace un ratito, se desempeña como gerente de operaciones de Corporación Punto Azul en Colombia y justamente nos viene a contar un poco el caso exitoso del programa postconsumo de medicamentos que tienen implementado allí en Colombia, así que será un gusto escuchar la transmisión, la ponencia de Juan Camilo. Adelante. Para Punto Azul y para mí es un gusto poder encontrarnos en este evento tan importante y deseo inicialmente agradecer a la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental y a la Red de Toxicología de América Latina y el Caribe esta invitación que hacen a Punto Azul, una entidad sin ánimo de lucro en Colombia que viene desarrollando una estrategia de sostenibilidad para el cuidado de la salud pública y el cuidado del medio ambiente atado a una responsabilidad social y claro, muy relacionado con el tema toxicológico y de todo ese impacto que se pueden generar de esos contaminantes emergentes que actualmente se vienen dando información y todas esas trazas de medicamentos que pueden quedar en esos ecosistemas estratégicos que tenemos en América. En este momento, desde Punto Azul, queremos presentarles a ustedes toda esa gestión que venimos desarrollando, inclusive con algunos grupos de interés, como son miembros de una red en donde también en otros países de Iberoamérica venimos desarrollando unas estrategias importantes frente a toda la gestión post-consumo de medicamentos. De antemano, muchísimas gracias y bueno, iniciemos con esta charla. Primero, contarles qué es Punto Azul. Punto Azul es una organización que como lema tiene buscar y generar un planeta feliz. ¿Por qué? Desde allí venimos a garantizar, agregar valor y poder garantizar que toda la gestión postconsumo de medicamentos que se desarrolla en Colombia garantice un reflejo en donde se cuide el medio ambiente y donde se proteja la salud pública. Actualmente, en
Punto Azul recibe el 97% de la industria farmacéutica, ya llevamos más de 13 años trabajando en esta iniciativa. De otro lado, venimos dando cumplimiento a un marco normativo, que ese es un punto importante, cómo implementar estrategias de responsabilidad extendida del productor a la luz de tener una estructura normativa que garantice implementar actividades y acciones de este tipo. De otro lado, contarles que actualmente somos presidentes de la Red Iberoamericana de Planes Postconsumo, que es esa red de 4 países que actualmente vienen haciendo gestión desde hace varios años frente a todo el tema de responsabilidad extendida del productor de medicamentos a nivel global. Y contarles que dentro de esos escenarios internacionales estamos adheridos al Pacto Global de las Naciones Unidas, presentando información y desarrollando estrategias con ellos, como son mesas de salud, mesas de sostenibilidad, mesas en el trabajo de residuos peligrosos en Colombia. Entonces allí hay una iniciativa muy importante. Contarles también que desde Punto Azul vemos, ustedes van a encontrar que trabajamos todo el tema de los ODS, cómo podemos generar un impacto, y traigo aquí referencia porque esos ODS nos marcan ese camino por el cual Punto Azul viene desarrollando esta estrategia de sostenibilidad. Bueno, ahora vamos a contarles un poquito de ese marco normativo. Aquí les traigo de referencia para que ustedes puedan hacer consulta y puedan identificar en qué consiste esta norma postconsumo. Actualmente en Sudamérica, Colombia es, digamos, que el único país que ya tiene implementado un mecanismo desde hace más de 13 años de responsabilidad extendida del productor. Acompañamos hace poco, en el marco de la Red Iberoamericana de Ecuador, que lanzó en febrero del 2024 en el diario oficial ya una norma postconsumo. Pero en este caso les traigo la de Colombia. Es una norma que estableció unos criterios para cumplir y desarrollar una estrategia de sostenibilidad que llegue al ciudadano, en donde lo importante, un ciudadano tenga una herramienta de manera continua y permanente en donde puedan llevar esos medicamentos vencidos, parcialmente consumidos. Entonces hagamos el ejercicio, que ustedes fueran a sus casas y encontraran allí en un cajón olvidado donde tienen esos medicamentos y revisaran, y seguramente van a encontrar que tienen medicamentos vencidos, parcialmente consumidos, es decir, que empezaron a tomarlo, ya se sintieron bien y ahí quedó, y después ya ni nos acordamos para qué eran esos medicamentos, o sencillamente quedaron algunos frasquitos vacíos o con trazas pequeñas que ya realmente no podemos utilizar. Esta norma tiene un criterio muy importante, criterio principal de evaluación, cobertura. Realmente busca que todas las personas a nivel país tengan esa característica de tener una herramienta de dónde llevar esos medicamentos. Y ahí es donde le presentamos nuestra iniciativa, que son los puntos azules. Bueno, ya transcurridos esos 13, 14 años, podemos ver cómo el plan ha implementado desde la recolección de los puntos azules, que ya les voy a presentar la imagen, como en diferentes campañas, jornadas. Ahí podemos ver cómo trabajamos con todo el sector de droguerías. Trabajamos también de la mano en una iniciativa que a mí me gusta mucho, que se llama la Ruta Dorada, en donde trabajamos con los hogares geriátricos en Colombia. Entonces, allí también podemos desarrollar unas estrategias muy importantes. Y de otro lado, trabajando con todo el sector salud, que son toda la industria farmacéutica, trabajando también de la mano con todos los actores de la cadena de valor en la distribución de medicamentos para lograr que este sea uno de los resultados. A nivel normativo hemos cumplido y hemos ido mucho más allá de un marco normativo. Estamos en un nivel de sostenibilidad, de desarrollar esas estrategias para llegar a ecosistemas estratégicos. Por ejemplo, en este 2024, ya en tres jornadas muy importantes, hemos podido llegar a San Andrés, que es nuestra isla, donde hay una reserva de biosfera importante a nivel global. También tenemos en Amazonas, allí un trabajo importante recolectando esos medicamentos y llegando a las comunidades. Y en Chocó, son 3 ecosistemas estratégicos de Colombia, y este año hemos ido a visitar a los 3. Entonces, todo eso hace parte de una estrategia para garantizar que los medicamentos no vayan a los ecosistemas y tampoco sean falsificados y adulterados. Entonces, esto es parte de esas iniciativas. Sigamos. Bueno, aquí traigo unas cifras consolidadas hace el primer semestre del año 2024, en donde Colombia lo tenemos segmentado en algunas regiones de acuerdo a su ubicación geográfica. Cada región tiene una característica cultural, entonces también podemos ver
que en algunos momentos tienen diferentes comportamientos en temas de formación, capacitación, en entrega de las cantidades de medicamentos. Actualmente, la región de la zona centro es la que más, digamos que aporta en recolecciones y obviamente la que tiene el mayor número de contenedores, debido a que se ha dado una dinámica en donde allí tenemos un poco mayor de recolección. Actualmente, en un histórico, solo a través de los puntos azules hemos recolectado ya casi 1.900 toneladas, ¿sí? O 1.900.000 kilos de residuos de medicamentos postconsumo. A uno le preguntan, oye, ¿eso será poco? ¿Será mucho? Y a veces hay que hacer la reflexión que nosotros recogemos gramo a gramo. Entonces es un volumen muy importante que ha dejado de irse a rellenos sanitarios, a generar una colmatación de estos mismos, porque hay una problemática en Colombia por el manejo de nuestros residuos convencionales, por los rellenos sanitarios. También se han dejado de ir a disponer a fuentes hídricas. Por ejemplo, cuando llegábamos al Amazonas, la única alternativa que tenían era de pronto descargarlos en una cuenca asociada al río Amazonas, y hemos evitado que estos medicamentos se terminen diluyendo. Sin embargo, tenemos unas prácticas que lastimosamente en Latinoamérica se nos han dado, y es que nos acostumbramos a que el medicamento, para evitar la falsificación, lo abro el frasco y deposito en el sanitario o en el lavamanos el medicamento. Claramente se va a una fuente hídrica. Entonces, eso es un cambio de cultura, es un cambio de hábitos que tenemos que generar en Colombia. Ya son más de 13, 14 años trabajando allí y aún tenemos un camino por recorrer. De otro lado, podemos identificar que al evitar que esos medicamentos vayan directamente a un relleno sanitario, haya unos impactos medioambientales favorables en temas asociados a toneladas de dióxido de carbono equivalente y también en la fijación por parte de árboles de todas esas emisiones. Es importante desarrollar esa estrategia y obviamente aquí queremos presentársela como un punto de partida para saber que estos mecanismos realmente pueden impactar, y la contaminación, lo sabemos, no es un problema regional único. Es decir, Colombia, ¿qué hace con sus descargas de medicamentos vencidos o parcialmente consumidos? Al fin y al cabo, en toda Sudamérica, si esto va a las fuentes hídricas, a nuestros ríos, a nuestros mares, y son contaminantes emergentes, y son denominados así porque en este momento se están empezando a evidenciar que están bioacumulados, que están generando un impacto allí en nuestras fuentes hídricas. Inclusive, un dato importante, en casi, digamos que en toda Sudamérica no estamos preparados a tener plantas de tratamiento de agua potabilizadora o plantas de tratamiento de agua potable que permitan absorber, reducir o eliminar ese tipo de trazas de medicamentos, razón por la cual cuando se potabiliza será un parámetro que no será contemplado, pero obviamente tenemos que estar alertas. ¿Cómo podríamos garantizar que el consumo de pequeñas trazas o pequeñas cantidades de medicamentos cambien las características de nuestros organismos de atención y de recepción de los medicamentos? Hay un trabajo allí y hay una invitación a la academia que hay mucho por desarrollar frente a este tema a niveles de toxicología, a nivel de impactos medioambientales y obviamente a nivel de ese control de ese tipo de contaminantes. Sigamos. Aquí, como les mencionaba, les voy a presentar el punto azul. Este es el contenedor que tenemos actualmente. Tiene 5 características que lo fortalecen. Una, está el cuidado del medio ambiente. Como les decía, es aquí donde podemos depositar esos medicamentos vencidos, parcialmente consumidos y averiados. 2, el cuidado de la salud pública. Cuando se colocan allí, evitamos falsificación y adulteración. Ya veremos que en Latinoamérica es una problemática muy fuerte. Posicionamiento. Busca garantizar que obviamente los establecimientos que permitan colocar estos contenedores, pues obviamente se ven, identifican y permiten un tema de sostenibilidad y de posicionamiento ambiental. Educación ambiental, llegar obviamente desde los jóvenes, digamos que universitarios, de toda la ciudadanía en general, llegar a sensibilizar para que puedan colocar adecuadamente, y ahorita les mostraré una iniciativa que tenemos allí. Y una cobertura geográfica, más de 2.300 contenedores instalados a nivel, digamos que país, que va de esquina a esquina de nuestro país, desde San Andrés hasta el Amazonas en general. Asimismo, es importante recordar que este tipo de metodologías no están diseñadas exclusivamente para medicamentos. Entonces, es importante pensar, oye, allí no van cortopulsantes, y cortopulsantes ni residuos biosanitarios, ni residuos que obviamente tengan algún tema
asociado a hospitalarios, fluidos, residuos anatropopatológicos, porque pueden generar un impacto y no están diseñados esos contenedores para ese tipo de residuos. Con un cambio cultural podemos garantizar que allí solo llevan esos medicamentos. Claro, que sí va, y es un marco normativo, van también los envases y empaques. Y allí van los envases y empaques para no entrar en esa susceptibilidad si esto fue contaminado o no contaminado, se considera residuo peligroso y allí, desde el mismo marco normativo, en Colombia claramente, se establece que esto es un residuo peligroso. Bueno, sigamos. Les comento en 4 etapas, digamos que de forma muy general, qué y cómo funciona la gestión del programa Punto Azul. Primero, tenemos una red de puntos instalados en todo el país, que obviamente tiene unas características para protegerlos, cuidarlos y mantenerlos activos de cara a la ciudadanía. 2, se tiene un trabajo con gestores que hacen una recolección, entendiendo que es residuo peligroso, a través de transporte especializado, obviamente con todas las condiciones de seguridad salud en el trabajo, que permitan desarrollar esa estrategia. 3, hacemos un tema de disposición final a través de procesos de incineración, procesos térmicos a una temperatura obviamente adecuada y controlando a través de auditorías toda esa gestión. Y 4, un monitoreo y control de toda la gestión y toda la trazabilidad. Allí tenemos, obviamente, eso enmarcado dentro de un sistema de gestión que les comento. Punto Azul es la única organización aquí en Colombia en materia de responsabilidad extendida del productor certificada en ISO 9, 14, 45.000 y también en ISO 37301 en compliance, entendiendo que tenemos una responsabilidad de cara, obviamente, ante las autoridades y hacia nuestras empresas. Bueno, ahora vamos a mirar qué parte de nuestras alianzas también es muy importante que las venimos desarrollando. La parte de las alianzas se van de la mano con secretarías de salud, los fondos nacionales de estupefacientes, es donde se encuentran los medicamentos de control y trabajo que se hace con la policía fiscal aduanera. Es un trabajo específico que venimos desarrollando allí y en donde todo eso se articula a nivel nacional para garantizar que tanto la ciudadanía tenga acceso a ese tipo de herramientas, a las campañas, a las jornadas y trabajar temas tan claves como los medicamentos de control especial, aquellos medicamentos que requieren un manejo especial y para que no vayan lastimosamente a mentes criminales, a manos criminales que puedan utilizar estos medicamentos de manera inadecuada en vez de garantizar una correcta disposición final. Como les venía contando de forma parcial, actualmente somos presidentes de la red iberoamericana. Es una red que vincula a España, Portugal, México y Colombia en una iniciativa en Iberoamérica para garantizar que se estén llevando las mejores estrategias a nivel global frente a temas de responsabilidad extendida del productor. Tuvimos el gusto de participar en la revista de salud ambiental y aprovecho para darle las gracias a la doctora Noelia González, quien nos acompañó en este proceso y nos abrió esa puerta para hacer esa invitación y poder participar en esta importante revista y poder hacer una publicación de la red. También los invitamos a que ojalá puedan ver esta publicación y van a ver allí todo lo que venimos trabajando en estos ya 10 años de trabajo. La gestión de la red, encaminada en 4 criterios claves que les quiero mencionar, está asociada a que tenemos unos comités integrales en donde se revisa el tema económico, técnico y jurídico de cada uno de nuestros países para buscar las mejores prácticas. Adicionalmente, los invitamos a que conozcan nuestra página web www.Red Iberoamericana de Planes Postconsumo, que es RIP, en donde ustedes van a poder identificar qué venimos desarrollando y estamos sacando publicaciones de interés para que ustedes la puedan familiarizarse y conocer más de los planes. De otro lado, también trabajamos en una plataforma. Los invitamos a que autoridades, a gremios que tengan que participar en la plataforma. Hacemos un foro que está próximo a desarrollarse en el mes de noviembre, en donde desarrollamos temas claves como los que mencioné anteriormente, impactos medioambientales. También desarrollamos la ejecución operativa, cómo se desarrolla, cómo se implementa en un país la responsabilidad extendida del productor en temas de medicamentos. Y obviamente nuestra página web, que ojalá la visiten y puedan obviamente allí poder encontrar toda la información de nuestros planes en general de España, Portugal, México y Colombia, como lo mencionaba.
Bueno, vamos con un tema clave asociado a todo este evento que estamos el día de hoy desarrollando, y es cuál es la problemática asociada a la incorrecta o disposición de los residuos post-consumo, ¿sí? Tiene dos líneas claras, que es el tema de salud pública y un tema asociado al tema medioambiental. Cuando ustedes ven en esa gráfica dos líneas, una ruta correcta y una incorrecta, queremos que toda la cadena de valor, desde la producción, comercialización y consumo del medicamento, termine realmente en un cierre seguro para cuidar el medio ambiente, cuidar la salud y garantizar la confianza del uso de los medicamentos en el país. Entonces, allí es cuando juega un rol muy importante el tema de utilizar esta herramienta, los puntos azules. Cuando generamos una ruta incorrecta, seguramente el resultado final, a pesar de que tengamos una muy buena producción, comercialización y consumo, terminamos en un proceso de colmatación de rellenos sanitarios, con un tema de generación de lixiviados, generación obviamente de contaminación de fuentes hídricas, aguas subterráneas y obviamente un grave riesgo a la salud y obviamente al medio ambiente. Ya inclusive se han encontrado allí trazas en algunas especies frente a este tema. Entonces debemos evitar la generación de este tipo de residuos a través de un correcto cierre. Realmente desde Punto Azul queremos invitarlos y obviamente nos estamos acercando a diferentes países desde la red y como Punto Azul a que acompañemos a los países en esa estrategia de implementar, establecer y empezar pilotajes de estos procesos para garantizar estos errores. Listo, entonces sigamos allí. De otro lado, en parte de la problemática, como les mencionaba, tenemos todo el tema de contaminación de aguas y asociadas obviamente a ese impacto medioambiental que se da. De otro lado, está la afectación en flora y fauna, contaminación de suelos, como lo mencionaba, colapsos de rellenos sanitarios y todo el tema de resistencia antimicrobiana, ¿sí? Que esa resistencia antimicrobiana es aquella que se da, como les decía, en las plantas de tratamiento, en donde efectivamente no podemos evitar que si los residuos de medicamentos quedaron en las fuentes hídricas, en los suelos, posiblemente estemos consumiendo. Como les decía, en Colombia, los residuos de medicamentos son considerados residuos peligrosos allí. Ahora, en el tema de la salud, aquí damos unas cifras generales, sin embargo, cada mes se están actualizando. Tenemos más de 2.000 denuncias de medicamentos fraudulentos en 3 años, tenemos más de 339 alertas sanitarias por medicamentos fraudulentos y una cifra de casi 8.5 millones de suplementos dietarios y 300.000 fitoterapéuticos y homeopáticos que han sido incautados por temas de adulteración, falsificación, incautación por parte de las autoridades. Bueno. Frente al tema de la problemática, entonces aquí les traigo unas referencias muy sencillas en donde algunas especies ya, tanto de fauna y flora, encontraron fármacos activos y trazas de esos medicamentos. Importante invitar a la academia que siga con esta investigación. Ya hay información a nivel nacional y global en Europa y Estados Unidos en donde uno puede encontrar esta dinámica. Sigamos. Bueno, de otro lado, contarles que en Colombia no somos ajenos a que hayan publicaciones en donde se afecta la salud por todo el tema de alteración de medicamentos. Entonces, allí mostramos algunos de nuestros principales diarios en donde muestran todo el tema de falsificación, alteración y cómo la salud de los colombianos se ha visto afectada si no colocamos correctamente los medicamentos en su sitio. Y por último, entramos en una etapa que se la queremos presentar, que son las droguerías sostenibles. Las droguerías sostenibles es que estamos certificando a todos los droguistas, a los regentes de farmacia y a todos los responsables de droguerías para que tengan una estructura sostenible y se capaciten a través de nosotros con acompañamiento de las autoridades. Entonces tenemos una certificación Punto Azul y todas las droguerías del país iniciaron este proceso de certificarse para tener un droguista capacitado que informe a la comunidad, que garanticen si los productos son confiables y adicionalmente que la disponibilidad de nuestros contenedores sean bien, digamos que usados y referenciados los contenedores. Adicionalmente, ya en Colombia, de manera voluntaria, hay algunos medicamentos que ya tienen el logo de Punto Azul para recordarle al usuario final que esos medicamentos deben ir depositados en este contenedor. Entonces, es parte de esas droguerías sostenibles. Sigamos.
Acá vemos que estamos trabajando a nivel nacional con todas las grandes cadenas, seguramente algunas de ellas estén también en algunos de los países de Sudamérica, pero venimos trabajando para que todas hagan parte de este tipo de iniciativas y todos sus dronistas sean capacitados, tanto minoristas como grandes cadenas, y allí venimos haciendo un trabajo muy importante. Ahora, también en ese avance tecnológico, nos estamos preparando de cara a tener plataformas tecnológicas que permitan garantizar procesos de recolección mucho más eficientes y eficaces y que nos permita aumentar la cantidad de puntos azules en Colombia. Nos estamos preparando y sabemos que queremos dar un salto importante garantizando y consiguiendo aún, digamos que una mayor cobertura en más municipios y obviamente con un crecimiento y recoger más medicamentos vencidos, parcialmente consumidos o averiados. De esa manera, quiero dar las gracias a todos ustedes por atender esta invitación, permitirme contarles la experiencia de Punto Azul y a todos los que hicieron posible este espacio tan importante para transmitir algo que debemos empezar a implementar en Sudamérica y que obviamente tiene un efecto directo para todos a nivel ambiental y de salud pública. De antemano, muchísimas gracias y un gusto, y estaré atento a cualquier inquietud que se pueda generar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Camilo, por tu exposición. La verdad que siempre es un placer escucharte y un placer saber y tener conocimiento de cómo van evolucionando las cosas en Colombia, y ni que hablar de la red. Bueno, buenísimo verlos a todos ahí en la pantalla. Gracias a los cuatro en nombre de CIBSA por haber aceptado esta invitación para hablar de este tema que tanto nos interesa a nosotros y a los que están escuchándonos del otro lado. La idea ahora es, hay un par de preguntas, aparte de obviamente felicitaciones para todos los panelistas. La idea es que conversemos un ratito nosotros, y mientras tanto voy atendiendo a si aparece alguna otra consulta adicional respecto justamente a esta problemática. Por ahí mi idea es empezar un poco en orden. Rafaela, la verdad que y los invito a los demás a participar, me pareció súper importante el concepto que vos plasmaste en tu presentación de esto de la transdisciplinariedad, de hablar de todas las aristas que tiene la farmacontaminación, porque si bien obviamente todos somos conscientes del impacto sobre la salud, sobre los ecosistemas, algo que también habló Juan Camilo respecto a el comercio ilegal que está involucrado, bueno, y también lo nombraba María Laura, como una arista relativa a la farmacontaminación. Otros conceptos que vos también esgrimiste que por ahí no están tan a la vista, como es el tema de justicia ambiental, un dato no menor, o todo lo que tiene que ver con estas posibilidades de que la cosa se complique aún más frente a interacciones entre fármacos y otros contaminantes. Por ahí, respecto a eso, Rafaela, ¿tenés conocimiento si hay algún estudio particular a nivel mundial o, bueno, a nivel Brasil respecto a detección de algunas de este tipo de interacciones? Olá, boa noite a todos. Primeiramente, um prazer estar participando dessa mesa. Eu vou falar em português mesmo, eu acho que vai ser um desafio, mas eu vou falar bem devagar. Eu trabalho com a parte de poluição por fármacos mais ou menos há uns 5 anos, e no doutorado eu quis trazer essa questão transdisciplinar, né, pensando na poluição por fármacos, não só os aspectos ecológicos, né, que eu trouxe na apresentação, mas também essas outras questões transversais, né, transdisciplinares. Então, a questão, por exemplo, da poluição por fármacos, ela acaba se associando à justiça ambiental de alguma forma, né, porque, como até mencionei na apresentação, as populações mais vulneráveis que não têm, por exemplo, um gerenciamento de resíduos, desses resíduos, elas vão acabar sofrendo mais com essa problemática ambiental. Então, é uma perspectiva social que a gente também tem que ter um olhar, né, para essa abordagem. E quanto à pergunta da poluição por misturas, já tem sim alguns estudos fazendo ensaios que mostram, por exemplo, a junção de alguns metais com fármacos, mas é algo ainda muito recente, assim, não tem muitos estudos que abrangem esse sinergismo
dos fármacos com outros poluentes. E é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, principalmente, né, já que, como eu mencionei, o ambiente ele é algo que está sempre em sinergismo, então o fármaco pode se ligar ao outro composto e a gente não sabe muito bem qual seria o efeito disso a nível ecológico, até para a saúde pública mesmo. Bien, sí, Rafaela, se entiende, suena lógico. Otra cuestión que también hacías hincapié y que a mí me gusta por ahí relacionar un poco lo que se ha ido con sus diferencias en las ponencias, hay algunos tópicos que son bien en común, donde vos hablabas, que después también lo hacía mucho hincapié todos los demás disertantes, focalizar no solo en el descarte seguro, que es un poco lo que estamos, bueno, es lo que estamos hablando aquí, sino fundamentalmente también no solo atacar el problema, sino atacar las causas. Y cuán importante es, sobre todo hoy que estamos celebrando el Día Argentino de la Conciencia Ambiental y el Día Mundial del Farmacéutico, cuán importante es apuntar a un uso racional de medicamentos, lo cual implica una prescripción racional y una dispensación racional. En eso me hago eco de, creo que lo han dicho casi todos ustedes, el hecho de disminuir la llegada. Si atacamos la causa, si logramos disminuir la llegada del medicamento, que el medicamento sea residuo, estamos atacando este problema de la farmacontaminación. Y ahí hago hincapié, vuelvo o hago nexo con Laura, aprovecho a transmitir una pregunta que había dejado, esperen que abra aquí, Fanny, que indicó que la pregunta era para Rafaela, pero yo creo que también aplica muy bien a María Laura. Preguntó si el costo de la logística inversa de residuos peligrosos es asumido por el proveedor. No sé quién quiere agarrar el guante. Ay, no se te escucha, María Laura. Hola, ahí está, estaba muteada, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, en lo que es farmacias privadas, farmacias comunitarias, farmacias de barrio, ¿sí? Los laboratorios, a través de su propia red de distribución, utilizando las droguerías, ¿sí? Realizan logística inversa con 3 meses de anticipación de vencido el medicamento, es decir, que el medicamento vuelve al laboratorio no estando vencido, ¿sí? Pero no hay una obligatoriedad de esta logística inversa y no lo realizan todos los laboratorios. ¿Sí? Y en cuanto a la gestión de los residuos, hoy en la provincia lo está realizando el Colegio Farmacéutico y se financia con la recolección a establecimientos que no sean farmacias asociadas a este colegio. Si de pronto me permiten, pues digamos que lo que mencionaba Laura, digamos que toda una gestión allí. Efectivamente, y aquí en el caso de Colombia, para todos, tenemos 2 líneas de trabajo. Una, en donde se identifica ¿debo problemas en el audio? ¿O me están escuchando? Tengo un audio muy feo, Juan Camilo. Ok. Déjame ya, vuelvo a revisar y ya validé. Ok. Bien, lo esperamos entonces a Juan Camilo, porque sospeché, le veía los gestos y sospeché que él tenía algo para aportar, porque bien distinto, ahí se va a volver a conectar, bien distinta es la situación que tienen en países como, bueno, Colombia o todos los integrantes de la red iberoamericana con la implementación de algo que todavía no tenemos en Argentina, lo sabrás muy bien vos, María Laura, la ley de responsabilidad extendida del productor, donde quien se hace cargo de los costos de toda esta gestión es justamente el laboratorio productor. A ver ahora, Juan Camilo, si te tenemos. No sé si ahí me escuchan un poco mejor. Bueno. Sí, perfecto. Está afectando ahí la cámara con el audio. Entonces les comentaba, hay 2 líneas y efectivamente aquí se maneja como las devoluciones y muy en línea con lo que mencionaba Laura, la corriente Y2 y Y3 que está, digamos que estandarizada en los planes de manejo de residuos peligrosos a nivel país. Sin embargo, responsabilidad directa, digamos, de ese laboratorio que, digamos que hizo la devolución, recogió ese medicamento
y hace parte de su reporte ambiental y de gestión. Sin embargo, ya el que está en cabeza, digamos, del ciudadano, allí, digamos que precisamente estas metodologías de colectividad bajo la responsabilidad extendida del productor, como lo mencionaba Noelia, la misma industria, digamos que aporta para que pueda garantizarse la recolección de todos los medicamentos allí. Sin embargo, esta tiene una particularidad. Digamos, cuando se habla de responsabilidad extendida del productor en otras corrientes de residuos, por ejemplo, una batería, una pila, tú colocas un peso, digamos que cuando lo vendes y recoges el mismo peso, independiente a que la batería haya, digamos, se haya consumido. En medicamentos no pasa. Al revés, y ustedes lo hablaban muy bien, la expectativa es que todos hagamos un consumo responsable del medicamento y estemos recogiendo solo el envase primario. Sin embargo, y ahí en la charla lo mencionaba, cuando uno se pone a mirar, todos seguramente tenemos un cajón allá olvidado en donde se quedó medio jarabe porque teníamos de pronto nuestro hijo que estaba tomándose un antigripal y quedó a la mitad y no lo volvió a utilizar. O un antibiótico, me dieron 10 tabletas y seguramente me quedaron 2 pendientes. Y allí es donde empiezan a quedar esas trazas de medicamentos y que realmente necesitamos buscar el mecanismo para garantizar poder recogerlas. Entonces, esas dos líneas, digamos, yo veía la estadística que ya Laura nos mostraba frente a esta gestión y decirles que sí, que efectivamente nosotros inclusive no alcanzamos a llegar a toda la gestión estando en los países porque hay personas que todavía no se han comprometido en llevar y lo botan en el sanitario, que Rafaela lo mencionaba, contaminación en fuentes hídricas, contaminación, bioacumulación, ya hay estudios con trazas de medicamentos allí y todavía culturalmente se descargan un lavamanos, un sanitario o en la basura que va a un relleno sanitario. Entonces sí hay un trabajo grande que debemos desarrollar a nivel Latinoamérica. Totalmente, concuerdo contigo, Juan Camilo. Aprovecho a también traer un comentario de uno de los asistentes, Aida, donde felicita el modelo como modelo copiar a Jujuy para el hecho de poder hablar entre municipios será un logro y rescata aquello de que el que ensucia paga, un poco que tiene que ver con esto que estamos hablando de la responsabilidad extendida del productor, que ojalá algún día en Argentina lo logremos. Volviendo sobre unas palabras que decía recién Juan Camilo, me da el pie para hacer algún comentario de la ponencia de Joaquín, que me resultó sumamente interesante porque es una arista, volviendo al tema de Rafa, las aristas, una arista un poco diferente de lo que venimos acostumbrados. La verdad que todo este tema de tratamiento de efluentes, bueno, el conocimiento técnico muchas veces a nosotros se nos escapa, entonces la verdad que Joaquín me vino bárbaro tu repaso y tu enseñanza en realidad. Y por ahí yo te quería preguntar, esto es una pregunta más de mía, personal, ¿cómo ves vos? Porque siempre está, me parece a mí, en el imaginario colectivo en nuestro país que las plantas de tratamiento argentinas son con bastante falencia, entonces por ahí si te animás o si tenés alguna particularidad para decir cómo sentís que estamos al respecto en Argentina, o si hay estudios que hayan medido, por ejemplo, algo como lo que vos mostrabas de otros estudios en otros países que puedan determinar cuánto de las plantas de tratamiento realmente retienen estos residuos o no. Bien, en general las tecnologías de tratamiento para aguas residuales tradicionales se vienen estudiando hace mucho tiempo y las que se implementan, ya sean barros activados acá en España o en otro lado, el funcionamiento es el mismo. El problema que tenemos en Argentina es directamente que no contamos en la gran mayoría de las urbes con sistemas de tratamiento, donde los efluentes cloacales son volcados directamente a un cuerpo de agua receptor. Entonces, no hay ninguna tecnología de por medio que pueda hacer una depuración, por lo menos de los contaminantes tradicionales. A esto le sumamos la complejidad que representan todos los compuestos farmacológicos y otros contaminantes emergentes, que es algo, si se quiere, para nuestra zona, nuestro país, es bastante nuevo, más allá de que cruzando
el océano tenemos algo más de antecedentes, pero de alguna forma viene a poner en jaque esas dos cuestiones. Por un lado, la necesidad de contar con una planta de tratamiento como base, ya sea tradicional y demás, que las tecnologías son como digo, similares en todos los sitios. Y después, por otro lado, cuando empezamos a hablar de contaminantes emergentes, yo creo que la cuestión acá es la medición y la cuantificación. Necesitamos conocer cómo, cuáles y en qué concentración están, digamos. Esto resulta, digamos, tiene una complejidad bastante importante detrás por cuestiones de los fármacos en sí, por las concentraciones en que se encuentran, las técnicas analíticas no están muy extendidas, ¿no? Sin embargo, y acá sí aprovecho para recalcar un poco la importancia de este tipo de congresos, de este tipo de encuentros, que pongan en contacto y que hagan red, ¿no? En esta temática, porque creo que es importante revalorizar esto de los distintos trabajos, de las distintas acciones que se están llevando en toda la zona, en toda Latinoamérica, para poder aunar esfuerzos, porque, por ejemplo, dentro de la misma facultad, dentro de la misma universidad donde yo soy docente, hay grupos que están también empezando a estudiar los fármacos, por ejemplo, en cuanto a los fármacos en humedales, como ¿Soy yo o lo perdimos a Joaquín? Creo que lo perdimos. Okay. Sí. Lo perdimos a Joaquín. Responden los humedales frente a... Ahí volvió. Ahí volví. Se me habían perdido el video. Sí, te habías perdido. Entonces, hacer un paréntesis primero para reforzar esto de las redes y la conexión, tanto entre el sector académico como el sector profesional y todos como usuarios comunes, ¿no? Poder plantear un poco las dudas, las problemáticas e interiorizarse en eso. Y bueno, en función de en cuestiones de los tratamientos a nivel de Argentina, un poco el panorama es ese. Necesitamos poder contar con las plantas adecuadas para el pero vamos con Joaquín complicado. Okay. Esperamos que vuelva Joaquín, porque justo tenemos, se ve que el conversatorio está despertando, está sacándole la vergüenza a los asistentes en YouTube porque están llegando las preguntas. Y por ejemplo, hay una consulta de Martín que dice para Joaquín y Rafaela si hay estudios realizados en las cuencas del Amazonas y del río Paraná respecto a la presencia de fármacos, justamente teniendo en cuenta esto que decía Joaquín, que existen grandes urbes que no cuentan con plantas de tratamiento. Sí, hay estudios hechos, uno es dentro de los que en la presentación presenté, uno de ellos, hay varios más, que encontraron presencia de fármacos, especialmente los que son antiinflamatorios no esteroideos y la carbamazepina fueron los que más se encontraron en distintos cuerpos de agua, que no solo ocurre en esta zona, sino también se han detectado en la mayoría de los sitios de ríos que se evaluaron a nivel global. Sí. Cualquier cosa lo invitamos a Martín, que se comunique a través de CIBSA, le podemos dar algún mail y le podemos facilitar luego algún estudio. No sé, Rafaela, si tenés algún otro comentario. Sí. Eu tenho sim. Uma coisa importante aqui no Brasil também, quando a gente fala de detecção de fármacos, é que nem todos os laboratórios ainda fazem essas análises. Então, a gente tem poucos estudos em algumas regiões aqui do Brasil. Os estudos que têm sido feitos são geralmente na região sudeste, onde tem laboratórios que têm essas técnicas analíticas que conseguem desenvolver, então, fazer essa detecção de fármacos. Então, quando a gente faz o levantamento aqui, né, nas regiões aqui do Brasil, geralmente os estudos são feitos na região sudeste brasileira. Ah, bien.
Perfecto. También en relación a eso, Fanny preguntaba si se conoce el impacto de los residuos de medicamentos en relación a provocar disrupción endocrina por contacto con contenedores o derrames de residuos ANAPAS. Creo que también hay info al respecto. Algunos de estos trabajos, no me acuerdo en particular, disrupción endocrina, Rafaela, Joaquín, si tienen alguno en mente, pero hay trabajos a nivel mundial que describen, bueno, vos mostrabas, Joaquín, los niveles de algunos compuestos hormonales. En cuanto a la movilidad de los medicamentos a través de la matriz del suelo y a la movilidad hacia la napa freática, eso está demostrado que así ocurre. Cada medicamento tiene una movilidad un poquito distinta justamente por las características fisicoquímicas, la composición la estructura química, digamos, del compuesto, pero la movilidad a través de la matriz del suelo y hacia la napa freática está comprobada. Y ahora el efecto como disruptor claramente depende también de qué tipo de fármaco estamos evaluando, ¿no? Perfecto, sí, totalmente de acuerdo, Joaquín. Un poco volviendo también retomo unas palabras que me gusta hacer así un enganchadito, de que Joaquín habló recién, por ejemplo, de trabajar un poco más mancomunadamente, un poco en red. Te invito, Juan Camilo, a recordar a los asistentes, a los presentes en el YouTube, la importancia a todo aquel que se quiera sumar a la plataforma para ver si más países sudamericanos en algún momento podemos sumarnos a lo que tiene Colombia o a lo que recientemente logró implementar Ecuador. ¿Cuándo es la fecha del próximo foro? Y que nos recuerdes eso. Bueno, no, muchísimas gracias. Digamos que tenemos un espacio desde la red iberoamericana para desarrollar tenemos una plataforma en donde venimos haciendo unos eventos para compartir precisamente esas experiencias, los avances a nivel normativo, legal, técnico, inclusive económico, y temas que estamos tocando como ecofarmacovigilancia a todo nivel y cómo se está desarrollando esas estrategias dentro de la red. Estamos, digamos que en la definición de las fechas, pero seguramente va para el mes de noviembre. Vamos a estar en este evento y en esta ocasión va a tener un tinte importante, y es cómo la importancia de los gremios farmacéuticos inciden en la formación inicial de esos planes colectivos de responsabilidad extendida del productor para que se puedan desarrollar ese tipo de estrategias. Queremos llegar allí porque esos son parte de esas falencias que inicialmente se dan cuando no tienes organizado a todo el sector y para poder desarrollar una iniciativa nacional, una iniciativa que permita que se permeen todas las iniciativas locales, regionales, y que realmente a nivel de gremios permita hacer esa difusión. Vamos a tener algunos invitados desde España, algunos gremios, líderes gremiales que en su momento, hace 20, 25 años, permitieron que las empresas se sumaran en una sola organización para desarrollar ese tipo de, digamos que de proyectos. Entonces vamos a tener las experiencias de los 4 países a nivel de gremio. ¿Esto por qué? Porque vemos que ahorita mencionaba el tema de Ecuador. Ecuador está iniciando, ya logró la norma después de 5 años venirla trabajando. Sin embargo, ahora, listo, salió la norma. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué debemos hacer? Porque no podemos pensar, por ejemplo, que si la norma, hay 200 empresas de la industria farmacéutica o 300 empresas, cada una va a salir de manera independiente a recoger solo sus medicamentos. Entonces vamos a estar llenándonos en todas las droguerías, en puntos, digamos, ecológicos, con 200 o 300 contenedores con el mismo objetivo. No, aquí el tema, y lo mencionaban muy bien todos los ponentes, el tema es regional. ¿Qué pasa con Sudamérica en la medida de impactos ambientales? Ahorita Joaquín tocaba un tema muy importante, y lo de las plantas de tratamiento. Nosotros aquí en Colombia, inclusive desde la red, hemos identificado que las plantas de potabilización de agua no están diseñadas con procesos terciarios de oxidación avanzada, ultravioleta, oxidación con peróxido, ozono, que permitan eliminar esas trazas de medicamentos. Entonces, las plantas sencillamente potabilizadoras de toda Sudamérica potabilizan, pero no tienen en cuenta nunca las mediciones de estas trazas. Entonces, pues seguramente estamos consumiendo trazas. Y si hay estudios, por ejemplo, en la Amazonía, en donde inclusive
todavía la comunidad es alejada, digamos, no tenemos centros poblados de forma directa y han encontrado ya trazas. Entonces, pues es un ecosistema integral. Aquí la contaminación que se dé en un país nos está afectando a todos los otros países y es una decisión conjunta de la región que ojalá podamos dar esos pasos allí. Pero entonces, si hay un espacio ahí en la plataforma, es se llama Red Iberoamericana de Planes Postconsumo de Medicamentos. La pueden buscar, pueden vincularse allí para que les llegue la invitación. Acabamos de sacar una cartilla que va a estar disponible en nuestra página web en conmemoración a los 10 años que cumplimos, con todo el marco legal que se fue desarrollando en cada uno de los países y cómo se asumieron retos desde cada país, contando un poquito de la experiencia para que más países en Sudamérica y en Centroamérica puedan empezar a adoptar estas medidas. Entonces, pues los invitamos y gracias, Noelia, por recordar ese espacio que seguramente va a ser muy valioso y decir que obviamente esto es la suma de voluntades, desde gremios, distribuidores, toda la cadena de valor del medicamento y si se dan cuenta, el medicamento tiene una complejidad desde el inicio, desde la fabricación en planta, en áreas blancas, con controles de humedad, temperatura, en almacenamiento, en distribución, cadenas de frío para poder conservar todas las características del medicamento, almacenamiento, y al final, esa última partecita que está en cabeza de nosotros como consumidores, se pierde y tenemos que cerrar ese ciclo, tenemos que cerrar ese ciclo. Te súper agradezco, Juan Camilo. Cualquier cosa, de todas maneras, ahí en el YouTube dejé mi mail personal por si a alguien le queda algo pendiente, me lo puede mandar por mail y yo lo derivo, o si lo puedo responder, lo respondo. Nos quedan 4 minutos, acá el tiempo también es tirano, casi como si estuviéramos en la tele, así que tenemos que ir redondeando. Agradezco ahí a Leandro, Joan y Jocelyn que están transmitiendo perfectamente todo esto, todo el trabajo que se han tomado. Para resumir, en estos 3 minutos que nos quedan antes de que nos cierren el canal, yo me quedaba, mientras los escuchabas, con 4 palabras claves de todo lo que han dicho, repetidas en todas las ponencias, que son la medición, la regulación, la educación, fundamental, todo lo que es la importancia de la educación ambiental, y la gestión. Me quedo, creo, con esas 4 palabras claves, son el pilar de todo lo que han dicho ustedes y resume este seminario que hemos tenido. No sé si alguno de ustedes tiene alguna cosita chiquitita para compartir, algo que les haya quedado en el tintero. Yo solo un tema muy sencillo, y esto es un tema de apersonarnos como, digamos que en Sudamérica, en tema de educación, formación, y poder buscar proyectos de innovación que nos permitan realmente converger en un bien común. Realmente eso es para todos. O sea, aquí no hay intereses particulares que primen, sino que realmente es un contaminante que normalmente no se veía, no es una botella que van dando en un río ni una bolsa, sino que están allí escondidos y hasta ahora estamos empezando a hacer los primeros pinos, por llamarlo así, en temas de investigación. Hay una invitación a la academia a trabajar de la mano, de lo contrario también no podríamos llegar a tener resultados y mediciones que tú lo acabaste de nombrar. Y nos queda mucho por trabajar y creo que en Sudamérica tenemos un potencial muy grande para desarrollar muchas estrategias en el marco de la REP. Buenísimo. Les agradezco a los 4 por haber participado, por haber aceptado la invitación, a todos los que nos están escuchando en el YouTube, a CIPSA, obviamente, por habernos permitido tener esta mesa en el marco del 2º Congreso Virtual Iberoamericano de Salud Ambiental y primer Congreso de la Red de Toxicología de Latinoamérica y el Caribe, en nuestro día, el Día del Farmacéutico, bueno, de algunos, como yo, me digo feliz día, y del Día Argentino de la Conciencia Ambiental. Reitero mis felicitaciones, mis gracias. Nos vemos en algún otro evento virtual o en el próximo foro de la plataforma, si Dios quiere, Juan Camilo, y nos seguimos encontrando en otro evento por aquí. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, muy amables, a todos. Gracias, adiós.